Entonces Laue dijo, voy a demostrar que los rayos X son radiación electromagnética que puede interferir. Lo demostró, todos aplaudieron, bravo, démosle un premio Nobel a Laue. Le dieron un premio Nobel a Laue, genial, buenísimo. Se fue con su premio Nobel, ahora seguido laburando, la verdad que no me fijé qué es lo que hizo después. Pero genial. Y a todo esto, unos señores, un padre y un hijo en Inglaterra, se pusieron a pensar las cosas al revés. Dijeron, Laue demostró que los rayos X son radiación electromagnética. Genial, ya lo sabemos. Vamos a usar esa información para entender qué es lo que hay dentro de los cristales. ¿De acuerdo? Entonces pensaron el experimento al revés. Dijeron, sabiendo que estamos irradiando con la radiación electromagnética de longitud de onda muy cortita, vamos a usarlo para saber cómo están dispuestos los átomos dentro. Y se pusieron a pensar cómo sacar esa información. Y la base teórica que utilizaron es relativamente sencilla y fácil de explicar, por eso vamos a entrar en esto. Dijeron lo siguiente, imaginemos lo siguiente. Pensemos que al cristal, imaginémoslo como una serie de átomos, uno al lado, digamos, una red de átomos, uno al lado del otro y uno abajo del otro. Cada hilerita de átomos o cada plano de átomos puede funcionar como si fuera un espejo para los rayos X. ¿Por qué? Porque si inciden rayos X sobre este plano de átomos, la mayor parte va a pasar, pero si alguno interacciona, un fotón interacciona con un electrón de los átomos estos que están en esta capita, puede ser dispersado y reflejado. ¿De acuerdo? Entonces cada capita de átomos actuaría como una especie de espejo semirreflejante para los rayos X. ¿Y qué consecuencias tiene pensar en esto? Bueno, hicieron un experimento, digamos, un setup mental geométrico. ¿Qué es lo que tenía que pasar para observar un patrón de difracción? Digamos, ¿por qué era un patrón de difracción en los experimentos de rendijas y demás? ¿Por qué? Porque la luz que viene en un frente recorre distintos caminos dependiendo de por dónde pasa. En nuestro setup experimental, nuestro setup ideal, donde tenemos que los cristales son hileras o planos de átomos, un rayo de luz que se refleje en la primera capa de átomos va a recorrer un cierto camino, el camino más corto posible. Ahora, uno que se refleje en la capa de abajo va a recorrer un camino un poquito más largo. Si recorre un camino un poquito más largo, se va a desfasar respecto del haz que se refleja en la capa de arriba. ¿Cuánto se va a desfasar? Bueno, es un problema trigonométrico bastante sencillo. Es simplemente la suma, acá tenemos dos triángulos rectángulos, y la diferencia de camino entre el rayo que se reflejó en la capa de arriba y el rayo que se reflejó en la capa de abajo, son los dos catetos de estos triángulos rectángulos. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es la distancia entre los planos, y el ángulo, este ángulo del triángulo rectángulo es el ángulo de reflexión. Entonces puedo calcular el tamaño de cada uno de estos catetos como hipotenusa por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Es D, la distancia entre hileras de átomos, por el seno del ángulo de incidencia. La diferencia de distancias entre el rayo que pega en la primera capa y el rayo que pega en la segunda capa es entonces 2 veces la distancia por el seno del ángulo de incidencia. ¿Qué es lo que pasa? Si esta diferencia de paso es un número entero de longitudes de onda, lo que va a ocurrir es que la onda que sale de la capa de arriba va a estar exactamente en fase con la onda que sale de la capa de abajo. Es decir, cuando la onda de la capa de arriba arranca, la onda de la capa de abajo también, van las dos juntas, y ocurre un fenómeno de interferencia constructiva. Lo que voy a ver es más luz. ¿De acuerdo? Las ondas se van a reforzar y voy a ver
luz. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa si ocurre el caso opuesto? Es decir, que es el que está graficado acá. En el caso opuesto, si yo tengo que la diferencia de distancias es un número y medio, es decir, 2n-1 sobre 2 de longitudes de onda, las ondas van a estar exactamente en antifase, es decir, cuando una sube la otra baja, cuando una baja la otra sube, se van a cancelar y voy a ver una franja oscura. No voy a ver luz reflejada en ese caso. ¿De qué depende entonces de que yo vea luz reflejada o no? Del ángulo de incidencia, de la distancia entre capitas y de la longitud de onda. Si yo tengo un cristal de un cierto compuesto, de un cierto mineral, la distancia esta va a ser fija, lo irradio con una longitud de onda, la longitud de onda va a ser fija, lo que voy a observar es que dependiendo del ángulo en el que esté observando la reflexión, voy a tener luz intensa o no voy a tener luz. Y eso es lo que me va a dar lugar a estos bonitos puntitos en el patrón de difracción. Voy a ver luz, no luz, no luz, luz, no cuando hay interferencia constructiva veo luz, cuando hay interferencia destructiva no veo luz. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una pequeña simulación de cómo se suman ondas con distintos desfasajes. Si yo agarro la onda verde y la desfaso distintos grados, desde 25 grados hasta 360 grados, lo que voy a tener es que las resultantes van a ser ondas cada vez más chiquitas, siguen siendo señales armónicas cada vez más chiquitas, cuando el desfasaje de 180 grados, la onda verde acá y la onda roja acá, lo que voy a tener es que la resultante es nada. Para saber cuál es la intensidad desfasada, lo que tengo que hacer es la integral abajo de estas señales, y si sumo las intensidades de las ondas estas, lo que veo es que en función del ángulo voy a tener una variación continua de la intensidad. Ahora bien, esto no es lo que se ve en un cristal, porque fíjense que en un cristal no veo una variación continua de intensidad, sino que veo son más bien puntitos. Pac, 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 o sea, veo intensidad, nada. Intensidad, nada, nada, nada. Intensidad, nada, nada. ¿Por qué es esto? Porque en realidad un cristal no son dos planos, esto es una simulación, que son solamente dos planos, sino que son muchos planos. A medida que yo empiezo a poner más planos, la selectividad de, digamos, lo jodido que es lograr interferencia constructiva es cada vez más jodido. ¿Por qué? Porque apenas una se desfasa, hace desastre. ¿De acuerdo? Entonces, para que tener interferencia constructiva necesita que todas estén justo en el mismo lugar, y eso ocurre a ángulos muy, muy, muy precisos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo muchos planos, la ley de Bragg, que es esta 2D seno de θ igual a n lambda, es más estricta. Apenas me desfaso un poquitito, pierdo totalmente el escape.